Diferencias divididas de Newton. Unidad 4. Algoritmo básico en Python. El método de interpolación de diferencias divididas, o también conocido como de Newton, se usa cuando los puntos a interpolar se encuentran espaciados de forma arbitraria en el eje X. La fórmula del polinomio a utilizar es muy semejante al método de diferencias finitas avanzadas, pero en este caso el factor cambia debido a la separación arbitraria entre los puntos para el eje X. La tabla que se calcula para este método es muy semejante al método de diferencias finitas avanzadas, llamándose aquí tabla de diferencias divididas. La mejor forma de comprender o aplicar esta fórmula es mediante un ejercicio. Empezaremos utilizando un tema previo de examen del cual obtenemos los datos. Corresponde a valores de inversión dentro de una empresa versus la ganancia que se obtiene por cada valor de inversión. Es importante resaltar aquí que los valores de inversión se encuentran espaciados de forma arbitraria. Volviendo al desarrollo del ejercicio, ponemos los datos en la forma que va a ser usada en el algoritmo. La tabla se llena de forma semejante a diferencias finitas. La primera columna corresponde al índice, la segunda en el eje X y la siguiente de la función. La primera diferencia finita dividida se calcula como la diferencia entre los valores de f consecutivos divididas para la diferencia de los valores de x consecutivos, como se muestra aquí. La siguiente de la misma primera diferencia dividida se encuentra como la diferencia entre dos valores consecutivos de f y dos valores consecutivos de x, y así sucesivamente, recordando que el último valor no es posible calcular. En las segundas diferencias divididas, encontramos ahora que se realizan las diferencias entre dos valores consecutivos de la columna anterior, y las diferencias para el eje X corresponden a los extremos del intervalo que fue necesario usar para obtener estos dos valores. En este caso, 4.2 presente en el divisor aquí y 3.2 presente en el divisor acá. Continuando así el cálculo de las segundas diferencias divididas. Se procede así con las demás casillas. Nuevamente, resaltamos que los valores en esta diagonal no es posible calcularlos. Del resultado, se van a usar los valores de la primera fila. La expresión para el polinomio empieza también con la función evaluada en el primer punto, más la diferencia dividida multiplicado por los elementos x menos x sub 0 para la primera diferencia. Para la segunda, dos elementos x menos x sub 0 más x menos x sub 1, y así sucesivamente hasta donde es posible calcular. Para el ejercicio, será que el polinomio de grado 3 por tener 4 puntos de interpolación y empieza con el primer valor de f de i, que es 5.12. Se calculan los términos que se va a añadir como primera diferencia dividida multiplicado por x menos el primer valor de x, dando como resultado este polinomio. El siguiente término a añadir se calcula como la segunda diferencia dividida por la multiplicación de estos elementos que corresponden a la diferencia de x menos el primer valor en x por x menos el segundo valor de x. Se añade este término al polinomio anterior y se obtiene un polinomio de grado 2. Se pueden seguir añadiendo más términos y convertirlo en un polinomio de grado 3. Al multiplicar y simplificar toda esta expresión, se obtiene el polinomio buscado, que si se grafica, veremos que el polinomio resultante pasa por todos los puntos del problema. Para desarrollar el algoritmo,
muy semejante al polinomio de diferencias finitas avanzadas, tomamos el algoritmo desarrollado anteriormente y lo modificaremos para cumplir con las condiciones de este método, por lo que del ejercicio anterior grabamos con otro nombre y modificamos las partes necesarias. Por ejemplo, la del título, tendremos que cambiar los datos del problema y para resaltar que el caso es distinto, corremos el método anterior y observamos que el resultado no es adecuado. El polinomio no pasa por todos los puntos, necesitando entonces ahora modificar el método. El primer procedimiento que debe de cambiar es el del cálculo de la tabla de diferencias finitas, que ahora será la tabla de diferencias divididas. Básicamente, el método anterior ya calculaba las diferencias de valores entre casillas consecutivas de la columna anterior. Necesitamos añadir el denominador de esta fracción. Buscamos dónde se realizaba el cálculo de la tabla y ahora debemos dividirlo en dos partes, el del numerador y el denominador. El numerador seguirá siendo el mismo que se colocaba en la tabla y el denominador se calcula como las diferencias que existen entre dos elementos consecutivos de x y, tomando como referencia la fila en que estamos trabajando, que es y de y. Pero las diferencias en x hay que tomarlas en cuenta dependiendo de qué columna estamos trabajando. Para la primera, el salto que se da en x es de una posición. Para la segunda, el paso de 2 en 2. Para la tercera será de 3 en 3. Entonces, hay que indicar que el primer elemento depende del paso que se necesita dar para el cálculo de esta diferencia dividida. Por lo que para cada diferencia dividida se debe definir un paso que será igual a la posición de la columna que se está trabajando menos 2. Entonces, el valor que se escribe en la tabla será el del numerador dividido para el denominador, con lo que se habrá adaptado la tabla de diferencias finitas hacia una tabla de diferencias divididas. Ejecutamos entonces el algoritmo sin tomar en cuenta los resultados para la gráfica ni el polinomio. Nos interesa los resultados de la tabla de diferencia dividida, que en este caso son 2.16, 0.091 y menos 3.67, que son los calculados de forma manual en el ejercicio. Queda por ajustar ahora la forma del cálculo del polinomio. El polinomio ahora será con diferencias divididas y cambia la forma de calcular el factor. El factor ahora no requiere realizar una operación dentro del polinomio, pues esta operación ya está realizada en la diferencia dividida. Los elementos que conforman el término se calculan de forma muy semejante al método anterior, por lo que esta sería la única corrección que necesitamos hacer en este algoritmo. Y observamos el resultado en la gráfica. Ahora sí, el polinomio pasa por todos los puntos del problema. Para observar mejor la tabla, podremos restringir visualmente la cantidad de dígitos que se muestran. Indicaremos cambiar las opciones de muestra. Utilizaremos una precisión igual a 3 dígitos después del punto decimal. Y volvemos a observar la tabla. Vemos ahora, es más fácil de leer. Falta corregir los títulos del bloque de salida. Entonces queda como diferencia dividida
Este también es diferencia dividida. Y el título de la gráfica también lo podemos cambiar a diferencia dividida o de Newton. Revisamos los resultados y tenemos el algoritmo completo. Presentamos de esta forma el algoritmo básico para usar el método de diferencias divididas o conocido también como Newton. Una forma más detallada del algoritmo se presenta en la página. Gracias.